Hola, soy Sofía, y mi esposo usó los ahorros de toda mi vida, el dinero que mi abuela me dejó antes de morir, para remodelar la cocina de su mamá. Así, de un momento a otro, un sueño de 2 años, alimentado con cada dólar que logré guardar, se convirtió en encimeras de mármol italiano que yo nunca pedí. Fue como si hubieran arrancado una parte de mi alma para decorar una casa que nunca sentí como mía. ¿Alguna vez te han hecho sentir que tus sueños no valen nada? Antes de contarte cómo reaccionaron cuando los confronté en medio de su cena de celebración. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer a la que le quitaron todo decide recuperar su voz. Todo se derrumbó una noche de martes. Regresé del trabajo sintiendo esa electricidad en el cuerpo que solo tienes cuando algo bueno está a punto de pasar. Había encontrado una oferta increíble de boletos a Tokio, el destino final de mi mapa de sueños. Entré al apartamento con una sonrisa, lista para sorprender a Mateo, pero la escena que me recibió me congeló en el umbral. Él y mi suegra, Elena, estaban en la sala, rodeados de catálogos de cocinas de lujo, hablando de acabados y electrodomésticos de acero inoxidable. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, Mateo levantó la vista, sin rastro de emoción en su rostro, y dijo: «Se acabaron esas tonterías de tu viaje. Le transferí tu dinero a mi mamá para la remodelación». Su voz sonó tan casual, como si estuviera hablando del clima, y en ese instante el suelo desapareció bajo mis pies. El impacto fue físico, como un golpe en el estómago que me dejó sin aire. No podía procesar la frialdad de sus palabras. ¿Mi dinero? El dinero por el que había trabajado horas extra, por el que había renunciado a tantas cosas pequeñas, a salidas con amigas, a comprarme ropa nueva. Eran 2 años de mi vida, de mi esfuerzo, resumidos en una transacción bancaria de la que ni siquiera fui parte. Cada dólar de esos 7,000 tenía una historia, un sacrificio. Recordé las noches en que me quedaba hasta tarde terminando proyectos de diseño gráfico como freelancer, con los ojos ardiendo, pero con la imagen de los templos de Kioto en mi mente. Y él lo había entregado todo con un simple clic, sin consultarme, sin importarle lo más mínimo lo que eso significaba para mí. Ese viaje a Japón no era un simple capricho, no era una vacación más, era un tributo, una promesa silenciosa que le había hecho a mi abuela. Ella fue quien me enseñó a amar la cultura japonesa a través de sus historias y las postales que coleccionaba. Cuando falleció, me dejó una pequeña herencia, el capital inicial de mis ahorros. Junto con el dinero, me entregó una carta escrita a mano, en un papel ya amarillento por el tiempo, donde me decía que usara ese regalo para seguir mi propio horizonte. Esa carta era mi tesoro más preciado. La guardaba en una pequeña caja de madera en mi buró. Ellos no solo me habían robado el dinero, habían profanado un legado, una última conexión tangible con la mujer que más me había inspirado en la vida. La influencia de Elena siempre había sido una sombra pesada en nuestro matrimonio. Vivíamos en un apartamento que era de su propiedad, un regalo que usaba como recordatorio constante de quién tenía el control. Cada decisión, desde el color de las paredes hasta la marca del café que comprábamos, pasaba por su filtro. Mis opiniones eran descartadas como ideas de niña, y mis sueños, como el de viajar a Japón, eran fantasías poco prácticas. Me acostumbré a sentirme como una invitada en mi propia casa, una pieza decorativa que se podía mover o ignorar según su conveniencia. Mateo, por su parte, se había convertido en un eco de su madre, incapaz de defenderme o de validar mis deseos si estos chocaban con los de ella. El robo de mis ahorros no fue un acto aislado, fue la culminación de años de anulación silenciosa. Cuando logré recuperar la voz, intenté razonar con ellos. Les supliqué que entendieran el valor sentimental de ese dinero, que no era una cuenta de ahorros conjunta, sino un pedazo de mi historia familiar. Mi voz se quebraba mientras trataba de explicarles lo de mi abuela, pero mis palabras chocaban contra un muro de indiferencia. Elena ni siquiera me miró. Siguió pasando las páginas de un catálogo de cocinas y con una frialdad que me heló los huesos sentenció: «Esta es mi casa, Sofía. Aquí se invierte en cosas reales, no en viajecitos tontos. Si no te gustan las reglas, la puerta es muy ancha». Esa frase fue la bofetada final. No solo me habían robado y humillado,
ahora me estaban echando. Me estaban diciendo, sin rodeos, que yo no pertenecía allí, que mi presencia estaba condicionada a mi obediencia. Mateo no dijo nada. Se quedó de pie, mirando a su madre con una mezcla de sumisión y cobardía. Esa fue la imagen que se grabó en mi mente mientras caminaba hacia nuestra habitación. El silencio en el apartamento era denso, sofocante. Abrí el closet y saqué una maleta, la misma que había imaginado llenar con ropa ligera para caminar por las calles de Tokio. Mis manos se movían con una extraña calma, como si mi cuerpo supiera lo que tenía que hacer mucho antes que mi mente. Guardé algo de ropa, mi laptop, mis documentos y, con un cuidado casi reverencial, tomé la pequeña caja de madera que contenía la carta de mi abuela. Era lo único que realmente importaba. Lo único que era verdaderamente mío en esa casa, llena de fantasmas ajenos. 1 hora después de la sentencia de Elena, yo estaba de pie en la acera, con la maleta a mi lado y el ruido del tráfico nocturno como única compañía. Miré hacia la ventana iluminada del que había sido mi hogar, y no sentí tristeza, sino una extraña y vacía claridad. Mateo nunca se asomó. La puerta se había cerrado detrás de mí con un clic definitivo, separando mi vida en un antes y un después. No hubo despedidas, no hubo un intento de disculpa, solo el peso de una traición absoluta. Me di cuenta de que no solo había perdido mis ahorros y mi hogar, había perdido la ilusión de que el hombre con el que me casé alguna vez me había amado de verdad, porque el amor no anula, no roba sueños, no te deja en la calle en medio de la noche. Caminé sin rumbo hasta que encontré una cafetería abierta 24 horas. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un café que no podía beber y me quedé mirando las luces de los autos pasar, cada una como un fragmento de una vida que ya no era la mía. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y amargas. Pero en medio de ese dolor profundo, algo nuevo comenzó a nacer, una determinación fría y afilada. No iba a pelear por el dinero en un juzgado, no iba a rebajarme a su nivel, iba a recuperar algo mucho más valioso que ellos nunca podrían entender, mi dignidad. Sostuve la taza con manos temblorosas y mientras el vapor empañaba el cristal, empecé a trazar un plan. Ellos habían elegido su escenario, una cocina de lujo. Yo elegiría el mío. El primer sorbo de café fue amargo, casi metálico, y me ancló de nuevo a la realidad. Sentada en esa cafetería impersonal, el zumbido de la máquina de expresos y las conversaciones lejanas crearon una burbuja de ruido blanco a mi alrededor. Saqué mi teléfono con manos que aún temblaban, no por el frío, sino por la adrenalina del shock que empezaba a desvanecerse, dejando al descubierto el dolor puro. Solo había un número que podía marcar en ese momento, una sola voz que sabía que no me juzgaría. Busqué el nombre de Isabela en mis contactos, mi mejor amiga desde la universidad, mi ancla en cada tormenta. Sonó 2 veces antes de que su voz somnolienta y preocupada llenara el auricular. «Sofía, ¿qué pasa? Son las 2 de la mañana». No pude formar una frase coherente, solo un sollozo ahogado que lo dijo todo. Ella no necesitó más. «Estoy en camino, envíame tu ubicación». Isabela llegó en menos de 20 minutos, con el cabello revuelto y vistiendo un suéter que era 3 tallas más grande que ella, pero sus ojos estaban claros y llenos de una furia protectora que me reconfortó al instante. No me hizo preguntas, simplemente me abrazó, permitiendo que me derrumbara contra su hombro mientras el resto de mis defensas se venían abajo. Lloré por el dinero, por el viaje, por la abuela, pero sobre todo lloré por la ingenua que había sido, por creer que el amor era suficiente para construir un hogar. Cuando finalmente me calmé, ella tomó mi maleta, pagó mi café intacto y me guió hasta su auto. Durante el trayecto a su apartamento, el silencio fue un bálsamo. Miré por la ventana las calles vacías de la ciudad y sentí como si estuviera viendo un mundo al que ya no pertenecía, una extraña en mi propia vida. El apartamento de Isabela era pequeño y acogedor, lleno de libros, plantas y el olor a lavanda. Era todo lo contrario al lugar estéril y controlado por Elena que yo había llamado hogar.
Me preparó un té de manzanilla y me sentó en su sofá, cubriéndome con una manta suave. Fue entonces cuando le conté todo, cada detalle humillante, desde los catálogos de cocinas hasta la frase helada de Elena sobre la puerta ancha. Isabela escuchó sin interrumpir, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, no dijo, «Te lo dije», aunque tenía todo el derecho. En cambio, me miró fijamente y dijo con una calma letal, «Esto no es solo un robo, Sofía. Es una declaración de guerra, y ellos no tienen idea de con quién se metieron». Sus palabras no me devolvieron el dinero, pero me devolvieron algo de la fuerza que creía haber perdido para siempre en el umbral de esa puerta. Esa primera noche en el sofá de Isabela fue un tormento de pensamientos en bucle. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mateo, su indiferencia, su sumisión a su madre. Recordaba cada vez que minimizó mis logros como diseñadora, cada vez que llamó a mi sueño de Japón un capricho caro. La injusticia no era solo el dinero, era el patrón constante de anulación. Me levanté en medio de la noche y abrí mi maleta. Saqué la pequeña caja de madera. Dentro, la carta de mi abuela descansaba sobre un lecho de terciopelo descolorido. La leí una vez más bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. «Sigue tu propio horizonte», decían sus últimas palabras. En ese momento sentí su presencia, no como un fantasma, sino como un recordatorio de que mi valor no dependía de la aprobación de nadie. Ese legado era mío, y nadie podía quitármelo. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró sobre la mesita de café. Era un mensaje de Mateo. Mi corazón dio un vuelco, una estúpida y diminuta chispa de esperanza que se extinguió tan pronto como leí sus palabras. No era una disculpa. No era una pregunta sobre cómo estaba. Era una orden disfrazada de preocupación. «Tu madre llamó. Está preocupada. Ya fue suficiente drama, Sofía. Vuelve a casa. Tenemos que hablar». La frase «vuelve a casa» me golpeó con la fuerza de un insulto. ¿A qué casa? ¿Al apartamento de su madre donde yo era una inquilina sin voz ni voto? La manipulación era tan burda, tan descarada. Quería que volviera para poder cerrar el capítulo, para que todo volviera a la normalidad de su conveniencia. Me di cuenta de que él ni siquiera comprendía la magnitud de lo que había hecho. Para él solo era dinero. Para mí era todo. Le mostré el mensaje a Isabela mientras ella me pasaba una taza de café recién hecho. Ella lo leyó, resopló con desdén y me quitó el teléfono de las manos. «No respondas», dijo con firmeza. Cualquier respuesta es darle poder. Él no está preocupado por ti, está preocupado por las apariencias. Elena probablemente le está haciendo la vida imposible porque su perfecta imagen familiar se ha roto. Tenía razón, durante años la prioridad de Elena había sido mantener una fachada de familia perfecta y exitosa. Mi partida, mi rebelión silenciosa, era una grieta en esa fachada. No me querían de vuelta por amor, me querían de vuelta para restaurar el orden, para silenciar la disidencia. Decidí seguir el consejo de Isabela. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio digital se sintió como una liberación. Los días siguientes fueron un borrón de trámites y decisiones difíciles. Tuve que llamar a mi trabajo y explicar que necesitaba unos días libres por asuntos personales urgentes. Tuve que empezar a buscar un lugar donde vivir, revisando anuncios de apartamentos diminutos que apenas podía pagar con mi sueldo. La realidad financiera me golpeó con dureza. Los $7,000 no eran solo para un viaje. Eran mi red de seguridad, mi fondo de emergencia, mi capital para un futuro independiente. Ahora no tenía nada. Cada búsqueda de apartamento era un recordatorio de mi vulnerabilidad. Me sentí despojada, no solo emocionalmente, sino también materialmente. La injusticia se había vuelto tangible, se traducía en metros cuadrados que no podía permitirme y en una ansiedad constante que se instalaba en mi pecho. Mientras buscaba en mi laptop, me topé con mi portafolio de diseño gráfico. Vi los proyectos en los que había trabajado hasta altas horas de la noche, el esfuerzo y la creatividad que había invertido. Recordé una conversación de hacía unos meses. Le había mostrado a Elena con orgullo un proyecto para una marca importante que me había ganado elogios de mi jefe.
Ella lo miró por encima del hombro y comentó con una sonrisa condescendiente. «Qué lindo tu hobby, querida. Es bueno que te mantengas ocupada con tus dibujitos». En ese momento me reí para no llorar, pero la herida se quedó. Ahora entendía que su desdén por mi trabajo y por mi sueño de viajar eran dos caras de la misma moneda. Un esfuerzo sistemático por hacerme sentir pequeña, insignificante, para que fuera más fácil de controlar. El cuarto día, el teléfono de casa de Isabela sonó. Era Elena. Su voz, a través del altavoz, era un goteo de veneno dulce. «Sofía, cariño, creo que ha habido un gran malentendido. Mateo está destrozado. ¿Por qué no vienes a casa y lo hablamos como una familia?» La palabra familia en sus labios sonó como una obscenidad. Me armé de valor, tomé el auricular y respondí con una voz que no reconocí como mía, una voz fría y calmada. «No hay nada que hablar, Elena. Y esa nunca fue mi casa». Antes de que pudiera replicar con su arsenal de culpa y manipulación, colgué. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, pero no era de miedo. Era poder. El poder de trazar una línea, de decir no más. Por primera vez, yo había terminado la conversación. Esa noche, Isabela llegó a casa con una noticia que cambió el rumbo de mi plan. Una amiga en común le había contado que Elena estaba organizando una cena de celebración para el próximo sábado. El motivo: inaugurar su nueva y flamante cocina. Iba a invitar a toda la familia y a los amigos más cercanos para presumir de sus encimeras de mármol italiano y sus electrodomésticos de última generación. La ironía era tan cruel que resultaba casi poética. Iban a celebrar su victoria sobre mis ruinas. Iban a brindar con champán sobre los restos de mi sueño. Mientras Isabela me contaba los detalles, una idea empezó a formarse en mi mente, clara y afilada como un trozo de cristal roto. Ellos habían elegido el escenario, y yo iba a escribir el final de la obra. No iba a pelear por el dinero en un tribunal. Esa sería su arena, un lugar de abogados y tecnicismos donde mi dolor se reduciría a una cifra en un papel. Mi batalla no era legal, era moral. Mi objetivo no era recuperar los $7,000, sino algo infinitamente más valioso: mi historia, mi voz, mi dignidad. Miré la pequeña caja de madera sobre la mesita. La carta de mi abuela no era solo un recuerdo sentimental, era una prueba. Era el alma de ese dinero, la evidencia irrefutable de que lo que habían robado no era un activo financiero, sino un legado de amor, y yo iba a asegurarme de que todos los presentes en esa cena lo supieran. Iba a confrontarlos no con gritos ni acusaciones, sino con la verdad silenciosa y devastadora que contenía ese trozo de papel amarillento. La idea de la cena de celebración se instaló en mi mente como una obsesión. No era un plan de venganza impulsivo, sino una estrategia que se sentía extrañamente correcta, casi inevitable. Isabela y yo pasamos la noche siguiente desglosando cada detalle, como si preparáramos un asalto. Ella, con su mente pragmática, se enfocaba en la logística, la hora de llegada, la posible reacción de los invitados, una ruta de escape si las cosas se ponían feas. Yo, en cambio, me concentraba en el peso emocional del momento. No quería llegar gritando ni llorando. Mi poder no residiría en el escándalo, sino en la calma. Decidimos que llegaría justo cuando estuvieran sirviendo el plato principal, el momento en que todos estarían sentados, atentos y sin escapatoria. Sería una interrupción quirúrgica, precisa y devastadora. Los siguientes días se convirtieron en un ritual de preparación silenciosa. Fui al banco y pedí un extracto detallado de mi cuenta de ahorros. El empleado me miró con curiosidad mientras yo señalaba la transferencia de $7,000 a la cuenta de Mateo. El papel se sentía frío y oficial en mis manos, una prueba irrefutable que contrastaba con la calidez de la carta de mi abuela. Cada noche la leía una y otra vez, no para memorizar las palabras, sino para absorber su espíritu. Quería que su voz, su amor y su sabiduría fluyeran a través de mí cuando llegara el momento. Esa carta y ese extracto bancario se convirtieron en mi escudo y mi espada, las únicas armas que necesitaría para enfrentar a la familia que había intentado borrarme. Una tarde, mientras revisaba ofertas de trabajo en mi laptop,
El teléfono de Isabela sonó. Era un número desconocido. Ella contestó con cautela y lo puso en altavoz. La voz de Mateo llenó el pequeño apartamento y mi corazón se detuvo. Sonaba extrañamente frágil, despojado de su habitual arrogancia. Isabela, por favor, necesito hablar con Sofía. Dile que lo siento. Fui un idiota. Mi mamá me está volviendo loco. Esto se salió de control. Suplicaba, casi gemía, diciendo que había cometido un error terrible y que quería arreglar las cosas, que me extrañaba. Por un instante, una parte estúpida y traicionera de mí quiso creerle. La familiaridad de su voz, la vulnerabilidad fingida, casi me hizo olvidar la frialdad de sus ojos cuando me echaron a la calle. Esa llamada me desestabilizó por completo. ¿Y si de verdad estaba arrepentido? ¿Y si su madre lo había presionado hasta un punto de quiebre? La duda se deslizó en mi plan como un veneno. Quizás la confrontación pública era demasiado cruel. Quizás una conversación privada, lejos de la influencia de Elena, podría resolver algo. Le confesé mis dudas a Isabela, quien me escuchó pacientemente antes de mirarme con una seriedad que me heló. Sofía, esto es un manual de manipulación de manual. No quiere arreglar las cosas, quiere evitar la vergüenza. Sabe que algo viene y está tratando de desactivarte antes de que explotes. No caigas en su trampa. Aunque sus palabras tenían sentido, mi corazón, o lo que quedaba de él, se sentía confundido y pesado. La posibilidad de que hubiera una pizca de verdad en su arrepentimiento me atormentaba. Al día siguiente necesitaba aire. Salí a caminar sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran por calles que no reconocía. Sin embargo, de alguna manera, terminé en un barrio que conocía demasiado bien. A unas cuadras del apartamento que había sido mi hogar, vi el auto de Elena estacionado frente a una de esas tiendas de decoración carísimas, de las que ella tanto presumía. Me detuve al otro lado de la calle, escondida detrás de un árbol, con el corazón martillándome en el pecho. Y entonces los vi. Mateo y Elena salieron de la tienda, riendo. Él sostenía la puerta para ella, y ella ya llevaba una bolsa de la que asomaba una orquídea blanca, perfecta y artificial. Se veían felices, cómplices, como si estuvieran celebrando una victoria compartida. No había rastro del hombre destrozado de la llamada. Esa imagen fue la bofetada que necesitaba para despertar. Toda la duda, toda la estúpida compasión que había sentido, se evaporó bajo el sol de la tarde, dejando solo una certeza fría y dura. La llamada había sido una farsa, una actuación calculada para manipularme y hacerme sentir culpable. Él no estaba sufriendo, estaba disfrutando de los frutos de su traición. El dinero que representaba el último regalo de mi abuela ahora se estaba convirtiendo en orquídeas artificiales y objetos decorativos para una casa en la que yo ya no existía. La ira que sentí en ese momento no fue caliente y explosiva, sino gélida y concentrada. Mi plan ya no era solo una cuestión de dignidad, se había convertido en una necesidad, un acto de justicia poética que estaba decidida a llevar a cabo. Cuando volví al apartamento de Isabela, mi energía había cambiado. Ya no había vacilación en mi voz. Tenías razón, le dije simplemente, y ella asintió, sin necesidad de más explicaciones. La noche antes de la cena, nos enfocamos en el último detalle, mi apariencia. No quería verme como una víctima, no llevaría ropa vieja ni mostraría tristeza en mi rostro. Elegí un vestido negro, sencillo pero elegante, el único vestido de calidad que había empacado en mi huida. Me recogí el cabello en un moño bajo y me puse el discreto collar de perlas que mi abuela me había regalado en mi 18º cumpleaños. Quería que mi presencia irradiara serenidad y fuerza. No iba a su casa a pedir nada. Iba a entregar una verdad que ellos habían intentado enterrar bajo mármol italiano. El sábado llegó con una lentitud tortuosa. Cada tic-tac del reloj parecía amplificar los latidos de mi corazón. No comí nada en todo el día. Un nudo de ansiedad y determinación se había instalado en mi estómago. Isabela intentó distraerme con películas y conversaciones triviales, pero mi mente estaba en otra parte, ensayando una y otra vez la escena que estaba por desarrollarse. No las palabras, sino las acciones. Caminar hasta la mesa, colocar la carta,
colocar el extracto bancario, hablar con voz clara, marcharme. Eran pasos simples, pero se sentían como la coreografía más compleja de mi vida. Tenía miedo, un miedo paralizante, pero debajo de él había una corriente subterránea de poder que nunca antes había sentido. Al caer la noche, me vestí en silencio. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía más alta, más segura. La tristeza todavía estaba en mis ojos, pero ya no era la emoción dominante. Ahora había algo más: resolución. Coloqué la pequeña caja de madera y el extracto bancario doblado en mi bolso. El peso de esos dos objetos me anclaba, me daba un propósito. Isabela me tomó de la mano antes de salir. «Recuerda por qué estás haciendo esto», me susurró. «No es por ellos, es por ti. Y por ella». Asentí, pensando en mi abuela y en la promesa que estaba a punto de cumplir. Seguir mi propio horizonte, incluso si el primer paso era caminar directamente hacia el corazón de la tormenta. Isabela me llevó en su auto, deteniéndose a una cuadra de la casa de Elena, tal como lo habíamos planeado. Las luces de la imponente residencia se derramaban sobre el césped perfectamente cuidado, y a través de las grandes ventanas podía ver las siluetas de los invitados, riendo y bebiendo. El sonido de la música y las conversaciones animadas llegaba hasta mí como un murmullo de un mundo al que ya no pertenecía. «¿Puedo entrar contigo?», ofreció Isabela por última vez, su rostro lleno de preocupación. «No», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «Esto es mío». Le di un apretón de manos, salí del auto y comencé a caminar por la acera iluminada. Cada paso se sentía pesado y definitivo, llevándome hacia la puerta principal. El escenario estaba listo. Era hora de que la protagonista hiciera su entrada. Mi corazón latía con una fuerza descontrolada. Un tambor sordo contra mis costillas que parecía competir con el murmullo de la música y las risas que se filtraban por la puerta principal. Cada paso sobre el camino de piedra pulida se sentía como un avance en territorio enemigo. El aire frío de la noche me quemaba los pulmones, pero por dentro ardía con una mezcla de miedo y una resolución tan intensa que casi me asustaba. En mi bolso, la pequeña caja de madera y el frío papel del extracto bancario pesaban como anclas, recordándome por qué estaba allí. No venía a suplicar ni a negociar, venía a reclamar la única cosa que me quedaba: mi verdad. La mujer que había llegado a esa casa por primera vez, llena de esperanzas y nervios por agradar, había muerto hacía una semana en la acera de una calle solitaria. Llegué a la imponente puerta de roble y mi mano se detuvo en el aire, a centímetros del timbre de bronce. Un recuerdo fugaz me asaltó, la primera vez que estuve allí, con un ramo de flores en la mano, esperando que Mateo abriera, rezando para que su madre me aceptara. Recuerdo la sonrisa forzada de Elena, su mirada recorriéndome de arriba a abajo, evaluándome como si fuera un mueble más para su colección. Esa noche me sentí pequeña e insignificante, desesperada por su aprobación. Ahora, esa necesidad se había desvanecido, reemplazada por un propósito gélido. No iba a pedir permiso para entrar a una casa construida sobre mi humillación. No iba a anunciar mi llegada, iba a aparecer, como una verdad incómoda que no se puede ignorar, interrumpiendo su farsa en el momento justo. Recordé el sendero lateral que rodeaba la casa, el que usaban los jardineros. Conducía a un pequeño portón de hierro que, por descuido, Elena casi siempre dejaba sin cerrojo. Mi corazón aceleró mientras me desviaba del camino principal, mis tacones hundiéndose ligeramente en el césped húmedo. La oscuridad del jardín me envolvió, ofreciéndome un manto de invisibilidad. Era un movimiento arriesgado, casi una intrusión, pero se sentía correcto. No podía enfrentarlos en sus términos, en su recibidor, donde ellos tendrían el control. Necesitaba elegir mi propio punto de entrada, mi propio momento. El portón, como esperaba, se dio con un suave chirrido metálico. Había cruzado la primera barrera. Ahora estaba dentro de su fortaleza, moviéndome en las sombras. A través de los enormes ventanales de la cocina, la escena se desplegaba ante mí como una obra de teatro cruel. La cocina era espectacular, tengo que admitirlo. Brillaba bajo las luces empotradas.
el mármol italiano veteado de gris y blanco, reflejando las sonrisas de los invitados. Elena estaba en el centro, como una reina en su trono, con una copa de vino en la mano, señalando con orgullo la isla central. Mateo estaba a su lado, asintiendo, con una sonrisa vacía que no le llegaba a los ojos. Verlos allí, tan felices, tan orgullosos de su botín, disipó cualquier duda que pudiera quedarme. El dolor que sentí no fue de tristeza, sino una punzada aguda de ira pura que solidificó mi determinación. Eran exactamente quienes yo pensaba que eran. Pude reconocer a algunos de los invitados, la tía Carmen, que siempre me preguntaba cuándo iba a dejar mi trabajito para tener hijos. El tío Ricardo, que solo hablaba de sus inversiones en la bolsa. Amigos de Elena, parejas de su edad que me miraban con esa mezcla de condescendencia y lástima reservada para la esposa joven del hijo de su amiga. Nadie allí era mi amigo, nadie me había llamado para ver cómo estaba. Para ellos yo era una ausencia conveniente, un pequeño inconveniente que ya había sido resuelto. Observándolos desde la oscuridad, me di cuenta de que nunca había pertenecido a ese círculo. Siempre fui una extraña, una pieza que no encajaba en su rompecabezas de apariencias y estatus social. Mi oportunidad llegó cuando escuché la voz de Elena, más alta que las demás, anunciando que la cena estaba servida. Pasemos al comedor, por favor. Quiero que prueben este cordero que se deshace en la boca, cocinado a la perfección en mi nuevo horno de convección. La mención del horno, sin duda uno de los electrodomésticos más caros, fue como una señal. Mientras el grupo se movía lentamente hacia el comedor, dejando la cocina vacía y resplandeciente, supe que era el momento. La puerta corrediza de cristal que daba al patio estaba ligeramente entornada para que entrara el aire fresco. Me deslicé dentro con el sigilo de un fantasma, el cambio de temperatura y el aroma a comida y perfume caro asaltando mis sentidos. Mis pies tocaron el mármol frío. El mismo mármol que había visto en los catálogos esa fatídica noche. Caminar sobre él se sintió como pisar la tumba de mis sueños. Cada paso era un recordatorio silencioso de lo que me habían quitado. Me moví a través de la cocina, pasando por el refrigerador de acero inoxidable y la estufa de alta gama, sintiéndome como una extraña en un set de televisión. La casa estaba en silencio por un instante, solo roto por el zumbido de los electrodomésticos y el eco lejano de las conversaciones en el comedor. Llegué al arco que separaba la cocina del resto de la casa y me detuve, oculta por la sombra de la pared, mi corazón latiendo al ritmo de una cuenta regresiva. Desde mi escondite podía verlos a todos sentados alrededor de la larga mesa de caoba. Las velas parpadeaban, los cubiertos de plata brillaban y el vino se servía en copas de cristal. Parecían la imagen perfecta de una familia feliz y próspera. Me tomé un segundo para respirar hondo, para anclarme en el presente y recordar por qué estaba allí. Saqué la carta de mi abuela y el extracto bancario de mi bolso. El papel amarillento se sentía frágil y cálido en mi mano, mientras que el extracto era rígido y frío. Sostuve ambos juntos, la prueba del amor y la prueba del crimen. Eran mi historia, mi evidencia, y estaba lista para presentarla ante ese jurado de hipócritas. Entonces escuché la voz de Elena, levantando su copa para un brindis. «Quiero brindar», dijo, su voz resonando con una satisfacción empalagosa. «Por los nuevos comienzos, por las inversiones que valen la pena, por un hogar que refleja el éxito y el buen gusto de quienes viven en él. Salud». El coro de salud de los invitados fue mi señal. Ese era el momento, la cumbre de su arrogancia, la celebración de su traición. Sentí una calma sobrenatural apoderarse de mí. El miedo se había evaporado por completo, dejando solo una claridad absoluta. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Con la carta y el extracto en mi mano, di un paso fuera de la sombra y entré en la luz del comedor. Avancé hacia la mesa con pasos lentos y deliberados. No corrí, no grité. Mi presencia fue suficiente para que las conversaciones se detuvieran una por una, como velas apagándose en una corriente de aire. Las cabezas se giraron, los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Vi el shock en el rostro de la tía Carmen, la confusión en el del tío Ricardo. Y luego vi sus caras. La sonrisa de Elena se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad y furia.
Mateo palideció, sus ojos se abrieron con pánico. El silencio que cayó sobre la habitación fue total, pesado y absoluto. Había llegado, y la función estaba a punto de comenzar. El silencio en el comedor era tan denso que se podía sentir físicamente, como una presión en los oídos. Todos los rostros se giraron hacia mí, congelados en un estado de shock colectivo. Los tenedores y cuchillos permanecían suspendidos en el aire, y las sonrisas se habían borrado como si nunca hubieran existido. Pude ver el color desaparecer del rostro de Mateo, dejando una palidez cerosa que delataba su pánico absoluto. Pero fue la cara de Elena la que capturó toda mi atención. Su máscara de anfitriona perfecta se resquebrajó, y por un instante vi la furia pura y sin adulterar en sus ojos, antes de que la ocultara bajo una capa de indignación helada. El aire vibraba con las palabras no dichas, y en ese momento yo era el centro de su universo perfectamente curado, una anomalía que no podían procesar. Elena fue la primera en recuperar la compostura, o al menos una imitación de ella. Dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco y deliberado que resonó en el silencio. Su voz, cuando habló, era un goteo de veneno envuelto en seda. Sofía, no sé qué juego estás jugando, pero has elegido un momento terriblemente inoportuno. Este es un evento privado. Si tienes algo que discutir, lo haremos después, como personas civilizadas. Intentaba minimizarme, reducir mi presencia a un berrinche infantil, a un drama que manchaba su velada perfecta. Quería que sus invitados me vieran como una intrusa desequilibrada, una excentricidad que debía ser manejada con condescendencia. Era su táctica de siempre, despojarme de mi legitimidad para no tener que enfrentar mis palabras. Pero yo ya no era la mujer que se encogía ante su desaprobación. Ignoré su comentario por completo, como si no fuera más que el zumbido de un insecto. Mis ojos no se encontraron con los suyos, en cambio, me concentré en el camino que tenía por delante. Comencé a caminar hacia la cabecera de la mesa, mis pasos lentos y medidos sobre el brillante piso de madera. Cada paso era un acto de desafío. Sentí las miradas de todos los invitados siguiéndome, una mezcla de curiosidad, incomodidad y lástima. No eran para mí, eran para la escena que se estaba desarrollando, para el colapso de la fachada que Elena había construido con tanto esmero. Yo era simplemente el catalizador, la verdad que había decidido entrar sin ser anunciada. Cuando llegué a la cabecera, justo entre Mateo y Elena, me detuve. El olor de la comida cara y el perfume de ella llenaba el aire, un aroma que ahora asociaría para siempre con la traición. Sin decir una palabra, abrí mi bolso y saqué los 2 objetos que habían sido mi ancla durante la última semana. Con un movimiento deliberado, coloqué el extracto bancario doblado y la pequeña caja de madera sobre la mesa de caoba. El sonido suave de la madera contra la madera fue el único ruido en la habitación. Los puse justo al lado del plato de Elena, una ofrenda silenciosa que contenía todo el peso de mi dolor y mi resolución. El contraste entre la modernidad del extracto y la antigüedad de la caja era una historia en sí misma. Finalmente, levanté la vista y dejé que mi mirada recorriera la mesa, deteniéndome brevemente en cada rostro atónito antes de hablar. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, tranquila y sin temblor. Buenas noches a todos. Lamento interrumpir la celebración. Hice una pausa, permitiendo que la tensión creciera. Escuché el brindis de Elena por las inversiones que valen la pena, y me di cuenta de que faltaba un contexto importante para entender la magnitud de esta nueva cocina. Mi tono era informativo, casi como el de una presentadora de museo explicando una pieza de arte. La ausencia de ira en mi voz parecía desconcertarlos más que cualquier grito. Tomé el papel blanco y lo desdoblé. Este es un extracto de mi cuenta de ahorros personal, expliqué, sosteniéndolo para que todos pudieran ver el logo del banco. Muestra una única transacción, realizada el martes pasado. Una transferencia de $7,000 a la cuenta de Mateo. Lo dejé caer sobre la mesa. El papel revoloteó y aterrizó junto a una copa de vino tinto. Pude ver a Mateo hundirse en su silla, sus ojos fijos en su plato, incapaz de mirarme. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. La tía Carmen se ajustó el collar, de repente muy interesada en los patrones del mantel. La verdad financiera, fría y documentada, ahora estaba sobre la mesa.
Luego, con un cuidado casi ceremonial, abrí la pequeña caja de madera. El interior de terciopelo descolorido reveló la carta, doblada y frágil. La tomé con la punta de los dedos. Pero el dinero nunca fue solo dinero, continué, mi voz ahora teñida con la emoción que había estado conteniendo. Este dinero fue el último regalo que recibí de mi abuela. Fue su herencia para mí. Desdoblé el papel amarillento, y el silencio se hizo aún más profundo, si eso era posible. Ahora no solo era un asunto de dinero, era una profanación. La historia había cambiado de un simple robo a un sacrilegio familiar, y todos en esa habitación lo sintieron. Miré directamente a Elena, finalmente enfrentándola. Sus ojos eran 2 trozos de hielo, pero no me inmuté. Leí en voz alta, mi voz clara y resonante en la quietud. Mi querida Sofía, te dejo esto no para que lo guardes, sino para que lo uses. Úsalo para seguir tu propio horizonte. Doblé la carta lentamente y la volví a colocar en su caja. Luego, mi mirada se clavó en la de ella. Mi horizonte no eran sus encimeras de mármol italiano, Elena. Mi horizonte era una promesa. La conexión estaba hecha. El lujo que los rodeaba ahora estaba manchado, comprado con el último deseo de una mujer muerta. El efecto fue inmediato y devastador. La vergüenza era una onda expansiva que recorrió la mesa. El tío Ricardo carraspeó y miró fijamente su copa de vino. La esposa de uno de los amigos de Elena negó lentamente con la cabeza, una expresión de puro disgusto en su rostro. La fachada de Elena se había hecho añicos, y debajo solo quedaba la fea verdad de su codicia y su crueldad. Había convertido un legado de amor en un trofeo materialista, y ahora todos sus amigos y familiares eran testigos. Su castigo no sería legal, sería social. La mancha en su reputación sería permanente. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Mi propósito estaba cumplido. Mi mirada pasó de Elena a Mateo, que parecía una estatua de ceniza, y luego a la mesa entera cargada de comida que nadie probaría. No solo robaron mis ahorros, dije, mi voz ahora un susurro que cortaba el aire. Robaron un recuerdo y una bendición. Buen provecho en su nueva cocina. Cada palabra fue una sentencia, un cierre definitivo a una vida que ya no era la mía. La justicia que buscaba no era de un juez, sino la que nacía de exponer la verdad en su propio santuario. Me di la vuelta con una calma que no sentía, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser. Caminé hacia la salida, mis talones resonando en el suelo de madera como los golpes de un martillo de juez. Nadie dijo una palabra, nadie se movió. Podía sentir sus ojos en mi espalda, pero no me detuve ni miré hacia atrás. Al cerrar la puerta principal detrás de mí, el sonido del cerrojo encajando fue el punto final más satisfactorio que jamás había escuchado. Dejé atrás el silencio, la vergüenza y los restos de mi antigua vida. Afuera, el aire de la noche nunca se había sentido tan limpio, tan lleno de promesas. Había perdido $7,000, pero había recuperado mi alma. El aire frío de la noche me recibió como una liberación. No corrí. Me alejé de esa casa con la misma calma deliberada con la que había entrado. Cada paso sobre el asfalto era un ancla que me devolvía a la realidad, a mi propia vida. Cuando llegué al auto de Isabela, que me esperaba pacientemente en la esquina, no lloré. Simplemente entré, cerré la puerta y exhalé un suspiro que pareció llevarse años de peso de mis hombros. Isabela no me preguntó nada, solo puso su mano sobre la mía y condujo en silencio. En ese momento supe que no había perdido nada de valor en esa casa. Al contrario, acababa de recuperarlo todo. Mi futuro, mi paz, mi nombre. Mi horizonte, al fin, estaba despejado y era completamente mío. Los días que siguieron fueron de un silencio ensordecedor por parte de ellos. No hubo llamadas, ni mensajes de texto, ni intentos de disculpa. Era como si, tras la humillación pública, hubieran decidido borrar mi existencia por completo, una táctica que ya conocía muy bien. Pero esta vez el silencio no me oprimía, me empoderaba. El primer lunes después de la cena, llamé a un abogado. Pronunciar la palabra divorcio en voz alta
Se sintió como el primer sorbo de agua después de una larga sed. No había nada que negociar, nada que dividir. Yo no quería nada de ellos, excepto mi libertad. El proceso fue sorprendentemente rápido y aséptico. Mateo no lo disputó. Aceptó todo, firmó los papeles a través de su abogado, evitando a toda costa cualquier confrontación cara a cara. Su cobardía, al final, fue mi mejor aliada. La única comunicación que recibí de Mateo fue una nota escueta que venía con los papeles del divorcio que su abogado me envió. No era una disculpa. Eran unas pocas líneas llenas de autocompasión y culpa mal dirigida. Destruiste a mi madre. Espero que estés satisfecha con el espectáculo que montaste. Arruinaste todo. Leer esas palabras ya no me causó dolor, sino una especie de lástima distante. Él seguía siendo un eco de su madre, incapaz de asumir su propia responsabilidad. Arrojé la nota y la tiré a la basura junto con los últimos vestigios de la mujer que alguna vez lo amó. Su versión de todo era una jaula dorada de la que yo acababa de escapar. Mi versión de todo apenas estaba comenzando. Isabela fue quien me mantuvo al tanto de las consecuencias. A través de amigos en común, la historia de la cena se había convertido en una leyenda local en su círculo social. Al parecer, después de mi partida, la fiesta se desmoronó en un silencio incómodo. Los invitados se marcharon con excusas apresuradas, dejando a Elena y a Mateo solos en su flamante cocina, ahora un mausoleo de su vergüenza. Elena, que tanto valoraba su estatus y su imagen, se encontró con que viejos amigos de repente estaban demasiado ocupados para sus almuerzos. Su castigo no fue la pérdida de dinero, sino la pérdida de la admiración que tanto anhelaba. Se quedó con su mármol italiano, pero en una casa a la que ya nadie quería ir. Encontrar mi propio lugar fue un desafío, pero también un acto de amor propio. Alquilé un pequeño estudio en un barrio lleno de vida y artistas. No tenía encimeras de lujo ni electrodomésticos de acero inoxidable. Tenía una pequeña cocina con azulejos gastados y una gran ventana que dejaba entrar la luz del sol por la mañana. La primera vez que metí mi propia llave en la cerradura y abrí la puerta de un lugar que era solo mío, sentí una oleada de orgullo tan intensa que casi me hizo llorar. Compré muebles de segunda mano, pinté las paredes de mi color favorito y llené el espacio con plantas y libros. No era un palacio, pero era mi santuario, un lugar donde mi voz era la única que importaba. Mi trabajo también floreció. Liberada de la constante crítica y minimización de Elena, mi creatividad se disparó. Empecé a tomar más proyectos freelance por las noches, construyendo una reputación por mi estilo audaz y mi profesionalismo. Mi jefe en la agencia notó el cambio en mi confianza y me asignó a la cuenta de un cliente importante, un proyecto que antes solo habría soñado con tocar. Cada diseño exitoso, cada dólar ganado por mi propio esfuerzo, era una pequeña victoria, una pieza más en la reconstrucción de mi autoestima. Ya no hacía dibujitos para mantenerme ocupada. Estaba construyendo mi carrera, mi independencia, ladrillo a ladrillo. Nunca intenté recuperar los $7,000. Entendí que ese dinero ya había cumplido su propósito. Me había comprado la lección más cara y valiosa de mi vida. En su lugar, abrí una nueva cuenta de ahorros. La llamé Mi Horizonte. El primer depósito fue de apenas $100, lo que pude ahorrar de mi primer cheque como mujer soltera. Ver esa pequeña cantidad en la pantalla no me hizo sentir pobre. Me hizo sentir poderosa. Ese dinero era mío, ganado con mi talento y mi sudor, y nadie podría quitármelo jamás. Cada semana añadía un poco más, viendo cómo el número crecía lentamente, no como un sueño lejano, sino como un plan en marcha. Isabela siguió siendo mi roca. Me ayudó a mudarme, a armar muebles con instrucciones confusas y a celebrar mi nueva vida con pizza barata y vino en el suelo de mi estudio vacío. Nuestra amistad, que siempre había sido fuerte, se convirtió en el verdadero cimiento de mi nuevo comienzo. Una noche, mientras mirábamos la ciudad desde mi pequeña ventana, me dijo: «La abuela estaría tan orgullosa de ti». Y por primera vez desde que todo había pasado, lloré. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. Gratitud por la amiga que me había salvado y por la fuerza que no sabía que tenía dentro de mí. Han pasado 6 meses.
Mi estudio ahora está lleno de vida. En mi escritorio, junto a mi computadora donde trabajo en un proyecto de branding que me apasiona, hay un pequeño corcho. En él no hay recordatorios de trabajo ni listas de tareas. Solo hay una cosa, una postal de Kioto, con sus templos dorados brillando bajo el sol. A veces, cuando me siento cansada, la miro. El viaje ya no es una vía de escape, es un destino que me espera. No sé cuándo iré, si será el próximo año o el siguiente, pero ya no importa, porque he aprendido que mi horizonte no es un lugar en el mapa, es la sensación de paz que siento ahora mismo en mi propio hogar, dueña de mi propia vida. Y al mirar la postal, sonrío, porque sé que llegaré, en mis propios términos. Mirando hacia atrás me doy cuenta de que la lección más grande que aprendí no fue sobre el dinero o la traición, sino sobre el silencio. El silencio que permitimos cuando nos hacen sentir que nuestros sueños son demasiado pequeños, que nuestra voz no importa. Durante años viví en ese silencio, creyendo que el amor significaba ceder, encogerse para caber en el mundo de otra persona. Pero el verdadero amor, el que realmente importa, es el que te das a ti misma. Es el que te dice que mereces ocupar espacio, que tu historia es válida y que tu horizonte, sea cual sea, es sagrado. La injusticia no empezó cuando tomaron mi dinero. Empezó mucho antes, cada vez que yo misma dejé que una parte de mí se apagara para mantener una paz que no era real. Mi victoria no fue la mirada de vergüenza en sus rostros durante esa cena. Esa fue solo la consecuencia. Mi verdadera victoria ocurrió en esa cafetería solitaria, a las 2 de la mañana, cuando decidí que mi dignidad no estaba en venta. Muchas veces pensamos que para ganar una batalla familiar hay que destruir al otro, humillarlo como nos humillaron, pero aprendí que la fuerza más poderosa no es la venganza, sino la autorrecuperación. Es elegirte a ti, incluso cuando eso signifique caminar sola. La verdadera justicia no es hacer que paguen por lo que hicieron, sino asegurarte de que nunca más tengan el poder de ponerle un precio a tu paz interior. Cuando me vi en la calle, con una maleta y sin un centavo a mi nombre, sentí que lo había perdido todo. Pero ese todo era una ilusión. Era una casa que no era mía, un matrimonio que me anulaba y una seguridad que dependía de mi obediencia. Perderlo todo fue, en realidad, el comienzo de tener algo por primera vez. A mí misma. A veces, la vida tiene que despojarnos de todo lo que creemos necesitar para mostrarnos lo que realmente somos. Ese vacío que tanto tememos es, en realidad, un espacio en blanco, una oportunidad para construir desde cero un hogar dentro de ti, uno del que nadie pueda echarte jamás. La familia es un lazo complicado. A veces las heridas más profundas vienen de las personas que deberían protegernos. Lo que me pasó me enseñó que no puedes obligar a nadie a valorarte. No puedes hacer que un Mateo sea valiente ni que una Elena sea empática. Lo único que puedes controlar es la línea que trazas en la arena. Mi confrontación no fue para cambiarlos a ellos, fue para cambiarme a mí. Fue mi declaración de que su toxicidad ya no tenía un lugar en mi vida. El perdón, si es que llega algún día, no será para ellos, será para mí, por haberme tardado tanto en darme cuenta de que merecía algo mejor. Tu historia es tu poder más grande. Durante años, mi historia fue susurrada, editada y minimizada por ellos. En esa cena simplemente la conté en voz alta. Usé la verdad como mi única arma. Para cualquiera que esté viendo esto y se sienta silenciado, atrapado en una dinámica familiar que le roba la voz, quiero que sepas esto. Tu verdad importa. No necesitas un escenario dramático para reclamarla. Puedes empezar a reclamarla en pequeñas decisiones diarias, diciendo no, estableciendo un límite, persiguiendo un interés que otros ridiculizan. Cada uno de esos actos es un paso para recuperar el control de tu propia narrativa. El viaje a Japón, ese sueño que parecía ser el centro de todo, ha cambiado de significado para mí. Antes era un escape, una meta que me mantenía a flote en un mar de infelicidad. Ahora es una promesa. La postal en mi escritorio ya no es un recordatorio de lo que me quitaron, sino de lo que construí a partir de las ruinas. Iré a Kioto, pero no como alguien que huye, sino como alguien que llega.
alguien que financió su propio sueño, que navegó su propia tormenta y que finalmente encontró su horizonte. A veces, nuestros sueños más grandes tienen que romperse para que podamos reconstruirlos más fuertes y más nuestros que nunca. Al final, esta historia no es sobre una cocina de mármol o $7,000. Es sobre el valor incalculable de tu propia alma. Si te has sentido invisible, si has sacrificado tus sueños por la comodidad de otros, o si simplemente estás luchando por encontrar tu voz, quiero que mi historia te sirva como un recordatorio. No estás sola. Nunca es demasiado tarde para reescribir tu final. Si mi viaje te ha conmovido, suscríbete a este canal y comparte este video. Nunca sabes quién podría necesitar escuchar que su horizonte todavía está ahí, esperando a que decida caminar hacia él.